Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Iniciamos una semana clave, un periodo de tiempo fundamental en la democracia del país. Arranca la transición de mando a nivel de el legislativo, que es el que empieza pasado mañana. Luego vendrán las alcaldías y la instalación solemne del Congreso Nacional, y cierra el próximo martes con la asunción al poder de Narria Fura Sabla. Bueno, hoy vamos a hablar de todos estos temas, de lo que necesita el país y la recomendación para los políticos. Y tengo dos invitados que mezclan la experiencia y la juventud, diría Arjona. Sí. El abogado Germán Leicelar Vidaurreta, un reconocido profesional del derecho, ex legislador hondureño, fue diputado. Y el abogado Juan Carlos Aguilar, un experto en el análisis, y la coyuntura política actual se presta para escuchar las posturas de ambos. ¿Cómo visualiza estos días después de todo lo que se ha venido registrando en un proceso electoral que nos ocupó el 2025 y nos separó del debate real de país a nivel de varios temas? Sí. Pero lo fundamental, que es el punto de partida del desarrollo, lo económico. Abogado, buenas noches. Sí, buenas noches, un placer, Juan Carlos, estar aquí compartiendo contigo. Bueno, de compartir aquí lo que siempre compartimos. Y con Chendo también, con quien nos une una profunda amistad, y eso es lo que tenemos diferente equipo. Yo soy Barcelona y él es Real Madrid. Por cierto, así está. Así. Entonces, como se mezcla el fútbol con la política, yo quisiera, Juan Carlos, hacer un contexto rápido. Primero, el teatro es el mismo, el escenario es el mismo, los actores son los mismos. Y en ese contexto, hablo de un escenario y de un teatro político que el país va a enfrentar. Y yo no creo, Chendo, que esta semana sea la crucial. El país tiene desde hace 4 años una situación crucial. Y voy a explicar por qué, tal vez rápidamente, porque si bien hasta el 30 de noviembre pasó la primera etapa, del 30 en adelante hemos tenido la crisis, y voy a explicar por qué razones considero que esa crisis se va a mantener esta semana, se va a mantener después de esta semana, y probablemente vamos a tener 4 años agitados totales por las razones siguientes. Actores. La obra es la misma, la toma del poder en el gobierno, la conducta de los políticos hondureños, que no son, ¿cómo decirle?, ni siquiera que actúan en función de reelección, sino de continuismo. Hay una conducta continuista en el país desde históricamente muy atrás. Y cuando hablo de eso, no hablo del pueblo, porque el pueblo es republicano, le gusta la república, le gustan las libertades, y se conduce democráticamente. Y en el marco es que es un actor, que es el pueblo, que ya cumplió. El pueblo cumplió el 30 de noviembre ejerciendo masivamente un sufragio que manifestó su voluntad republicana y de respeto a las libertades. La segunda etapa fue que transfirió en los partidos políticos el ejercicio del sufragio democrático, y esa democracia hacia la democracia representativa en el Congreso y los demás poderes, pero con un problema de unión de criterios para impulsar objetivos nacionales a través de una propuesta de país. ¿Y qué es lo que pasa? Que la conexión entre la democracia popular y con la partidocracia no ha operado en el país hasta la fecha con ninguna de las 3
fuerzas políticas. Ese es uno de los actores. Y entre esos actores hay actores que respetan el Estado de Derecho, que respetan el orden público y que respetan en cierto sentido los procesos incorporados al partidismo, a la partidocracia, que deja de tener objetivos nacionales para responderle a la democracia y que toma el poder, y una vez que toma el poder piensa más en los intereses de partidos o de grupos o de representaciones de conveniencia. Entonces, ese es uno de los actores. Y el otro actor es el más problemático, que tiene una visión antisistema. Y por eso le digo que desde hace 4 años y hasta ahora vamos a seguir en una situación en la cual hay un grupo de participación política que no tiene consideraciones hacia el Estado de Derecho y a la institucionalidad y que tiende por su propia conducta a partir de un pensamiento de que el poder está en las calles y que en las calles hay que quemar llantas y hay que oponerse y hay que hacer destrucción, confrontación, porque no consideran el sistema. Y con algo más grave para concluir, que no solo determinan el poder en la calle cuando están en oposición, sino siendo gobierno. Porque no me pueden decir ustedes dos y cualquier persona aquí, con todo respeto, que los procesos de confrontación de poder en la calle se sucedieron en toda la administración de los 4 años. Si estaban molestos por una opinión suya aquí en el banquillo, ahí estaba un grupo afuera queriendo amenazar. Y era un asunto de voluntad particular o enviados por. Enviados por y por una concepción también internacional que sucede y se produce en otros lugares. Ejemplo, ¿cómo se administra la dirección del Congreso? ¿Qué pasó en ese primer proceso de hace 4 años? ¿Cómo se eligió el presidente del Congreso? Una elección, rompimiento de orden de esa elección, nada de legalidad, y vino una lucha hasta de patadas y de golpes para imponer a un presidente que viene a la problemática que vamos a tratar ahora, que es la siguiente. ¿Qué tiene más representatividad en el Congreso? ¿Un presidente o el Pleno del Congreso? Nos ha demostrado que ante esa actitud, tanto en la oposición como en el gobierno, eso no tenía ningún valor, el Pleno del Congreso, porque todo se manejaba en función de la fuerza. Bueno, ya vamos a revisar ese que puede ser uno de los puntos de partida del Congreso que esta semana queda instalado. Exacto. La revisión de la ley orgánica que rige al Poder Legislativo. Correcto. Porque en este cuatrienio han pasado la línea. Así es. Abogado Juan Carlos Aguilar, buenas noches, bienvenido. ¿Cambia este panorama desde su punto de vista el que el bipartidismo entre en diálogo? Al final los errores que se cometieron y los señalamientos que se pueden dar entre estas dos organizaciones políticas centenarias, pues los llevaron a crisis, los llevaron a conflictos, pero se superaron en medio del diálogo, pero esto desapareció ahora. Sí. Aquí tenemos una de las personas que tuvo que ver en el famoso pacto de la Fuerza Aérea. Se llegaron a acuerdos a pesar del antagonismo que mostró José Simón Ascona, lo que planteaba Suazo Córdoba con su candidato Oscar Mejía Arellano, lo que tenía el Partido Nacional con un Callejas que era súper fuerte. Sí. Ahora, el bipartidismo toma relativamente mandos en la negociación. ¿Bueno o malo para esto? ¿Cómo encontrar, si es que se puede encontrar, un equilibrio para la gobernanza? Sí. Correcto. Por favor, buenas noches. Bueno, buenas noches, un saludo a la audiencia, a don Germán, Rosendo acá en estudios.
Bueno, es natural y es completamente natural el hecho de que se hable de diálogo, de que se hable de acuerdo, de que se esté negociando políticamente hablando sin llegar a satanizar, ¿no?, lo que puede implicar ese hecho para ver quién va a ocupar las posiciones dentro de la Junta Directiva del Congreso Nacional, empezando por su presidencia, el secretario, el vicepresidente y toda la gama, ¿no?, que se va a instalar en propiedad el 23, pero primero provisional 20 el 21. Ahora bien, por cómo votó el ciudadano hondureño, que le da 90 escaños a los dos partidos políticos y deja totalmente disminuido al Partido Libertad y Refundación, eso los partidos políticos ojalá lo interpreten con madurez política, que sepan que es una gran responsabilidad también, porque también estos partidos, si bien es cierto, ahorita están en el periodo de gracia, y ese periodo de gracia va en función de, ok, el beneficio de la duda, los vamos a dejar instalarse, los vamos a dejar trabajar. Pero ¿qué debe de hacer este Congreso Nacional una vez, indistintamente de quién ocupe esa silla presidencial? Es ponerse a trabajar. Así es. Creo que uno de los principales aspectos que puede ser, y que usted lo decía, Rosendo, al inicio, que puede ser importante y de valor, es una revisión a la ley orgánica del Poder Legislativo. No puede seguir teniendo el presidente del Poder Legislativo 24 atribuciones. En esas 24 atribuciones básicamente se reduce el manejo y funcionamiento de este poder del Estado, desde lo administrativo, desde lo financiero, desde la estructura, ¿no?, de comisiones, quién las va a presidir, cómo se nombran, y a partir de ahí es que se debe haber y hacer esa reconfiguración. En un primer momento, esa es una buena práctica que tendría este Congreso Nacional y que la gente, y para ellos sería una victoria temprana en el caso de poder realizar esta reforma. Y por otro lado, que hay que verlo en ese sentido, es el tema directamente vinculado a las subvenciones. Eso no lo podemos desconocer. Son cerca de 800 millones de lempiras que se manejaron en tema de subvenciones en estos 4 años. Si bien es cierto, si no se elimina, hay que hacer una revisión. Y esa revisión tiene que ir de la mano con un reglamento. Y ese reglamento para que haya transparencia, para que haya rendición de cuentas y para que conozcamos las liquidaciones. Porque de esos casi 800 millones de lempiras, Rosendo, no se conoce un tan solo informe de liquidación. Ni a quién se le entregaron, ni para qué, ni qué cantidad, ni si se ejecutó o no, y posteriormente un informe de liquidación. Y luego toda la gran gama, ¿no?, de reformas que se pueden realizar desde lo electoral, desde lo anticorrupción, desde la profesionalización de la administración pública, entre otros elementos. Ahora bien, y aquí retrocedo un poquito, creo que los políticos, y yo quiero pensar, y ojalá lo hayan entendido, la elección del 2021 y la elección del 2025 fueron elecciones de castigo. Sí. O sea, se castigó al Partido Nacional, creíamos que lo habían castigado fuertemente en el 2021, pero si lo comparamos con el castigo que acaba de recibir Libertad de Refundación en las urnas, eso lo duplica tranquilamente. Entonces, si los políticos, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo y también obviamente de una u otra manera en las alcaldías municipales, siente la persona que va a seguir jugando con el pueblo hondureño, en el 2029 podemos ver y enfrentarnos a este mismo escenario. Y atentos a esto, a nivel del político, el descontento que se genera puede llevarnos a perder la institucionalidad. Y digo esto porque día a día, después de haber alcanzado una votación que la aplaudimos en el 2021, que fue de una alta participación, hemos visto cambios en apenas 4 años. Así es que ahora mismo tienen un gran reto con una propuesta que no llegó en mucho. Ojo a esto. Sí hubo un plan y un planteamiento que lo escuchamos del presidente Afura, también algunas ideas que planteó Salvador Narrala, pero como tuvimos un 2025 súper accidentado, yo no tengo registros que hayamos tenido una elección en ese nivel, ni siquiera, usted lo conoce, abogado, aquel conflicto que se generó entre el Partido Liberal, grosero para algunos, entre Modesto y Jorge Buesuarias, y vamos más atrás, 70. Modesto con Villeda. Villeda, sí. Ni en esos tiempos. Siempre los liberales. Sí, siempre los liberales. No habíamos llegado a tener lo que vimos en el 2025. Claro. Conflictos por doquier, con un nuevo actor, Libertad y Refundación. Pero si no hay una enmienda, va a venir un descontento mucho mayor. Y ya lo reflejaron en un cambio de un partido
que fue rechazado en la urna 2021 a un partido que se repone y alcanza el ejercicio de la presidencia rápido. Y esa, políticamente hablando, esa debería de ser de las lecciones aprendidas que debería de tomar Libertad y Refundación. Quizá, y siendo muy honesto, quizá no lo identificábamos y todavía no lo veíamos materializado, de que el Partido Nacional llegara a tener tantas posibilidades de volver al poder tan rápido, ¿no? O sea, con apenas 4 años de diferencia. Pero ¿por qué fue? Gran parte del éxito es porque no dejaron de trabajar. O sea, siguieron trabajando, siguieron haciendo y fortaleciendo esas estructuras internas, y eso es lo que debe de aprender Libertad y Refundación, porque es un tema también, Rosendo y don Germán, vinculado directamente al malestar ciudadano. Imagínese usted, en apenas 4 años, 1 millón de votos menos en el nivel electivo presidencial. 15 diputados menos en el Congreso Nacional. Y en las alcaldías, en este momento no recuerdo, pero también está disminuido a ser la tercera fuerza política. Hoy por hoy, en ese Congreso que se va a instalar el 21 de enero, si decide cogobernar, el Partido Nacional y el Partido Liberal, Libertad y Refundación se vuelve un partido totalmente intrascendente a lo interno del Congreso Nacional. Si lo ejemplificamos para que la gente lo entienda a lo que es hoy el Congreso Nacional, en estos ya últimos días que le queda, Libre se convertiría en un PSH. O sea, que está el partido ahí, se le cede la palabra, presenta proyectos, se opone y todo lo demás, pero al momento de tomar decisiones la toman los que de verdad tienen las cuotas político-partidarias, que en este caso serían esos 90 votos entre los dos, y por eso la responsabilidad de ustedes como políticos de hacer reformas profundas van a tener 90 votos, quizá ahí dispersos uno que otro del partido liberal, por el comportamiento que vimos, pero en política también nada está escrito y por eso hay que verlo ahí. ¿Cómo se debe reinventar el Partido Liberal? Porque viene de un proceso de elecciones que le golpeó su estructura, su militancia incluso migró, pero tiene forma cómo reacomodarse aún cogobernando con el Partido Nacional, abogado Leizalar. Mire, yo siempre partiendo de algunos dichos populares, ¿va? Dicen que gallina que come huevos aunque le quemen el pico. Yo recuerdo, yo trato históricamente de ver, primer situación, Villeda Morales, el 54, una de las elecciones masivas de mayor fuerza, habiendo salido de una dictadura. General Carías, Juan Manuel Gálvez, de Juan Manuel Gálvez a Julio Lozano, de Julio Lozano a una junta militar de gobierno, elecciones de segundo grado en el Congreso, cuando Villeda Morales tenía toda la capacidad de ganar masivamente en el año 54 como en el 57, 58. El conflicto interno liberal llevó a que hubiese una elección de segundo grado. Y Abraham William Calderón, que era opositor nacionalista, que se acuerdan del PUN, Partido de Unidad Nacional, en el Congreso le dijo a Ramón Villeda Morales cuando lo estaban juramentando: doctor, láncese a un proceso electoral, respete la democracia del pueblo. Y, óigame lo que le voy a decir, si usted acepta entrar por la puerta de la cocina, por la puerta de la cocina lo van a sacar. Ahora se repite la historia con el presidente del Congreso. Entró por la puerta de la cocina y por la puerta de la cocina lo van a sacar, porque se rompió la institucionalidad. Pasamos rápidamente, pasó el gobierno, Osvaldo López Arellano, primero jefe de Estado, después presidente constitucional con unas elecciones del 65 más o menos complicadas, pero vino una problemática internacional y llegó que la crisis que se dio porque vino un acuerdo político entre los dos partidos, el Partido Liberal y Partido Nacional, y se hizo un gobierno de, entre comillas, integración nacional entre liberales y nacionalistas el año 70. Ramón Ernesto Cruz ganó porque los liberales estaban divididos y nos quitaron uno de los hombres que creo yo que hubiera sido uno de los mejores presidentes de Honduras, ¿verdad? El licenciado Jorge Hueso Arias. Y entonces, ¿qué pasó? No duraron un año como gallinas que comen huevos, aunque les quemen el pico. Y tuvieron esa crisis, ¿por qué?
por una razón elemental. No había una visión de país ni un proyecto de país, sino un proyecto de conflicto de partidos. Y como dijo mi amigo Juan Carlos, ojalá esas lecciones sean aprendidas y hoy tenemos la esperanza de que en este momento, para concluirle, hay dos valores importantes. El Partido Liberal en el 2017, ¿cuántos votos sacó? 300 y centavos. No llegó a los 400.000. No llegó a los 400.000. El Partido Nacional, ¿cuánto sacó? 1.3 millones. El 17. Libre anduvo por 400 a 600.000, no recuerdo exactamente. Su voto duro. ¿Y qué pasó? Perdió las elecciones, pero el problema aquí es que nosotros desde chiquitos, si nos va mal en la escuela es culpa de la profesora, si nos va mal en... O sea, tenemos esa visión de que nos hicieron fraude y nos hicieron fraude y nos hicieron... Bueno, con ese tema, ¿qué pasó? Vino la elección siguiente, el 21. Después de toda la situación de la ilegalidad, de lo que pasó con el presidente Juan Orlando, que tuvo un gobierno más o menos defendible y pasó a un segundo donde se hundió totalmente por todos los abusos contra la institucionalidad y la democracia. Entonces, despidieron a 3 magistrados de la Sala de lo Constitucional, pero eso a nadie asusta, porque también Suazo Córdoba metió a la cárcel al presidente de la Corte que se nombró cuando él era presidente. Entonces, ese proceso nos llevó a la crisis, y esa crisis de Juan Orlando terminó en una votación masiva, pero Libre volvió a sacar los 700.000 votos. Lo que pasa es que se sumó una figura popular que arrastraba no un voto electoral de liderazgo, sino un voto liberal inconforme que volvió el Partido Liberal a 350 y los liberales y los incómodos nacionalistas sumaron 1.7 a favor de Libre porque todos buscábamos una esperanza. Y concluyo, ¿qué pasa eso fue el 21? En 4 años, ese préstamo de voto lo malgastamos los de Libre y en menos de 4 años les están cobrando la deuda porque les prestaron los votos y no les respondieron. Sabia lección. Voy a la pausa. ¿La han aprendido los políticos? ¿Cómo debe manejarse entonces este acercamiento que ahora mantienen liberales y nacionalistas para un eventual cogobierno desde el Congreso y con la posibilidad de participar en el Ejecutivo? ¿Qué conveniencia genera el país? Después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo. Tenía pendiente su respuesta a esa posibilidad de acuerdos, vamos a llamarlo acuerdos políticos, sí, entre el bipartidismo, como ocurrió entre el 80 y el 2022. Juan Carlos. No, totalmente válido, pero en gran medida ese acuerdo, vamos a ver si es parcial o es un acuerdo que va enfocado en una cogobernabilidad, como existió a partir del 80 y se interrumpió, digamos, ahora en 2022, a inicios del 2022. Perdón, con gobernanza y gobernabilidad. Con gobernanza y gobernabilidad, exactamente. Y era incluso la distribución, la representación a lo interno de las instituciones públicas. Obviamente hubo cosas buenas, hubo cosas malas, algunas muy cuestionables y otras con oportunidad de mejora. Ahora bien, desde mi punto de vista y desde mi análisis, desde la perspectiva política, eso va a depender ese cogobierno del Partido Liberal. ¿Por qué? Ya sabemos cómo se maneja el Partido Nacional en función de sus líneas, ¿no? Es mucho más vertical, mucho más cerrado y de una u otra manera hacen una discusión, no previo a salir a votar. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el Partido Liberal? ¿Qué va a pasar con el Partido Liberal según quienes integren esas posiciones? Porque van a tener posiciones a lo interno de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Esas son las famosas islas. Exactamente. ¿Van a existir islas? Si hay islas, ¿cuántas van a ser? ¿2? ¿3? ¿O se va a mantener esa unión granítica? Y sin comunicación. Y sin comunicación. Y eso es lo aquí peligroso. alguien diría,
vamos a ver, recuerda que usted estuvo en ese momento político del Congreso, lo dirigía Pineda Ponce, ¿verdad? Sí. Vamos a ver la isla más poblada. Sí. Exacto, Sí. y ahí es donde hay que ver esas islas, porque vaya, y usted que nos está viendo, y eso es de conocimiento público, se habla siempre a lo interno del Partido Liberal de 5 o 6 liderazgos. Cada uno de ellos tiene su arrastre, y ese arrastre también se identifica no solamente en las alcaldías, sino que pega en el Congreso Nacional. Entonces, en función de la división que pueda llegar a tener el Partido Liberal, es que Libre se puede volver un protagonista también a lo interno del Congreso, Exacto. sobre todo para decisiones de mayoría calificada. Es decir, si no hay tacto en las posturas políticas del bipartidismo, Libre revive. Totalmente, sí. porque, o sea, de una u otra manera, a menos que quieran replicar las prácticas que vimos en estos 4 años por de aprobar capricho, cosas, como en aquel poema de Mía o de Nadie. Exacto. Entonces, si vamos en función de los... Son 35 votos. Ahora, que hay si otra no cosa, están, perdón. se pueden arrastrar. Sí, ahora, claro. hay otro elemento que hay que verlo. Y es, ¿de dónde viene Libre? Libre tiene alguna raíz, voy a plantearlo de esa forma, algún perfume que todavía lo asemeja al liberalismo. Claro. Entonces, esa división práctica acostumbrada del liberalismo puede estar en Libre. Y no descartemos que en este andar de los próximos 4 años, Libres vuelvan al Partido Liberal. Exacto. Porque Ya el lo poder, vimos ahorita. Claro. el poder gusta. Pero vea dos cosas que son fundamentales. Aquí hablamos de cambiar leyes. Lo que hay que cambiar es la conducta de los políticos. Las leyes están correctas. Mire, se hicieron reformas a la ley electoral y después de que se hicieron las reformas y se probaron, había que cambiarlas porque no le gustaron a Pedro o a Juan, fuera liberal o fuera nacionalista o fuera libre. El tema fundamental es que el Congreso, mire, nosotros necesitamos en Honduras un Congreso bicameral, no disminuir el Congreso, dividir el Congreso en una estructura política y en una estructura de visión económica, política y social, de diputados con exigencia de requisitos que serían los que estructuren leyes y que hagan las cosas dentro de un plan nacional y de objetivos de país. Una especie de Senado. Un Senado. Eso es. ¿Cómo va a creer usted? Elige 128 politiqueros y ahorita, ¿cuántos son nuevos? Como 70, ¿verdad? No, más de 80. 84 son 84 nuevos. ¿Qué va a pasar? Va a haber un montón de gente de buena fe, pero les pueden sorprender la buena fe. Entonces, ¿por qué? Porque los partidos políticos no quieren entender, porque mire, dos cosas fundamentales para mí. Uno, tú lo dijiste, si Libre no cambia, como mencionó creo que el exministro de Educación, si no cambia su visión antisistema y se incorpora al sistema, puede volver a crecer. Ahí hay gente buena, hay gente capaz, hay gente, pero los univolados y todos crean el problema. Y en el otro lado también están gente muy buena en los dos. Pero ¿cómo los ponemos de acuerdo? Y van a ver lo siguiente, una oposición antisistema, pero va a haber una oposición civil que le va a exigir a los dos partidos que no solo rescaten la democracia, que salven la democracia, y la única manera de salvarla es lo que usted dice, integrándose y haciendo un buen gobierno, y van a estar vigilados. Mire los actores, sociedad civil, la gente de afuera, los organismos internacionales, todos esos son actores. Los actores internos liberales y nacionalistas, hombre, que aprendan a bailar pegado, que dejen de estar bailando sueltos y haciendo lo que quieren cada uno, incluso peleándose por la música que quieren bailar. Eso no puede seguir. El país de aquí a la toma de posesión para allá va a tener oposiciones pro sistema y una oposición antisistema, que es el que, como dijo Juan Carlos, puede ganarse los confites si los otros no saben actuar. Juan Carlos, la reforma, porque esto es de un acuerdo que no lo deben ir a discutir ya cuando el vehículo arrancó, es de antes, para no estar inventando, que ese es el gran problema
que hemos pasado a nivel de país. ¿Cómo debe plantearse Perdón, ese Maribel dijo que le daba vergüenza, la vi en un programa, que lo que se estuviera discutiendo es qué partido va a dirigir el Congreso, que lo que se debía estar discutiendo era acuerdos nacionales y después nombrar a la persona que lo llevara adelante para que Ejecutivo, Legislativo y Judicial y demás órganos buscaran la transformación del país. Juan Carlos. Siempre enfocados en esa ley orgánica del Poder Legislativo. Sí, lo primero que tiene que haber, si hablamos de una reforma en temas del Poder Legislativo, es la democratización de la Junta Directiva. Es decir, no solamente ocupar puestos y sentarse dentro de esa Junta Directiva, sino ver las atribuciones. Como lo decía en la primera intervención, son 24 atribuciones según la ley orgánica del Poder Legislativo que tiene el presidente del Congreso Nacional. Eso lo que se tiene que hacer es democratizarlo y que esas decisiones que hoy por hoy de manera unilateral toma el presidente del Congreso Nacional sean democratizados a través de la Junta Directiva. Devolverle el poder al Pleno. Exactamente, devolverle el poder al Pleno y consensuarlas obviamente con los jefes de bancada, con las mismas comisiones y con las mismas bancadas. Otro es el tema de nombramientos de la Junta Directiva, de las comisiones. De las comisiones. Porque a nivel de comisiones los nombra el presidente del Congreso, nombra a la persona que lo va a presidir, al secretario o al vicepresidente. Pero si Rosendo no va en la línea mía, ¿qué hago? Lo remuevo. Entonces, esas son las cosas que hay que tomar en consideración. Incluso a nivel de aprobación del presupuesto de las bancadas, eso es atribución del presidente del Congreso. Cederle la palabra también a las personas. Ese tipo de cosas son las que se deben de resguardar. España tiene un formato bastante interesante. Distribuye el tiempo por comisiones o por bancadas, mejor dicho. Ya usted, si es la bancada de un partido político específico, usted decide en este tema, porque vamos a hablar de salud, y entonces aquí van a hablar los doctores en este debate. Tienen una hora, así van a generar el debate, y así es la integralidad que se le da. Y otro aspecto que lamentablemente se ha degenerado es el tema de la gerencia legislativa. Y ahí estamos hablando de profesionalizar, y es un tema presupuestario también, pero de profesionalizar la carrera legislativa. Es decir, para que la gente lo entienda, el diputado no es que llega y se va a poner, salvo raras excepciones, a redactar un proyecto de ley, a hacer el derecho comparado. No, para eso están los asesores, para eso están los asistentes. Un equipo completo, exactamente, esos expertos legislativos. Y eso es lo que hay que ver. Ya que me dice esto, Juan Carlos, yo recuerdo la estructura del Centro de Investigación y Estudio Legislativo, el CIEL. Eso fue una maravilla de el tiempo del ingeniero Ramón Flores, Izaguirre. de Monches Aguirre, de Pineda Ponce, del desaparecido Raúl Pineda Alvarado. Lo quitaron. No, lo quitaron, sí. Pero es por lo mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo quitan? Porque hay que manejar el dinero, manejar desde la presidencia, no del Pleno. Totalmente. Y dos, es el tema de llevo a mis abogados amigos. Aunque esas personas tengan cero formación en temas legislativos, tal vez son de derecho administrativo, de derecho penal. Y algunos por ahí es donde internet. se pierde, y otros por internet. Y ahí es donde se pierde lamentablemente la técnica legislativa, la calidad en el análisis y la calidad en la construcción, quieras o no, ahí de es esos donde elementos. funciona el bicameral. Y ahí donde, exactamente, porque ahí tiene un lado técnico y otro lado que es más político, que es el que promueve y hace la negociación para la aprobación de estas reformas. Otra cosa que es importante, y ya lo he escuchado en algunos diputados y ojalá se llegue a materializar, Rosendo, es el tema directamente vinculado a si usted no llega al Congreso a sesionar, que a usted no se le pague. A nivel de sesión de pleno y a nivel de comisiones. Y eso estamos preparando ya reformas que vamos a presentar para que haya reforma. Porque no es posible, y les voy a dar un dato, mañana nosotros vamos a presentar una radiografía del Congreso en los 4 años anteriores. Adelántenos algo, ¿cómo le fue? Ahorita le digo algo, le voy a dar un dato. Están aplazados. De los pocos días que se sesionaron, que no superan el mes, en 2025, en ninguna de esas sesiones hubo los 128 diputados. ¿Cómo es posible eso? En ninguna. Solo otro punto. El decreto famoso de la elección, el 58-2025. Ese 58 es un reflejo que en toda la legislatura, en un año solo fueron 58 decretos. Imagínese. Pobreza total. Y mire, Chendo, algo que está diciendo Juan Carlos, pero que es importantísimo, al recuperar el Pleno, el poder y tener un control sobre su junta directiva, porque su junta directiva son sus mandaderos, hombre, no pueden ser otra cosa. El presidente dirige Pleno. Dirige nada más y punto. Pero viene algo mucho más importante que hay que reformar en Honduras, la deuda política.
Mire, la deuda política, ¿cuánto le va a tocar al Libre con 700,000 votos? ¿Cuánto le va a tocar al liberal y al nacionalista? ¿Cuánto le va a tocar al Pino, a los que les toca menos y les toca más? Hay quienes en Honduras hacen partidos para tener ese negocio. Yo creo que la deuda política debe de orientarse a democratizar el país, y saben lo único que se puede hacer, que el 70% del valor del voto sea utilizado en una institución de capacitación política y generación de liderazgos. 10% apenas. No hay liderazgos en el país. ¿Por qué? Porque los liderazgos los han tomado los activistas ante el desaparecimiento de los liderazgos. Muy bien, estaba haciendo una Hice suma el dato ahí, rapidito. es que lo miré. Hice rapidito, Sí. con el 1.4 millones de votos, que es un poquito más, pero lo tiré cerrado, son casi 59 millones de lempiras para deuda política. Sí. Póngale que para el Partido Liberal Sí. y para el Partido Nacional. Es decir, son más o menos 120 millones de Sí. lempiras solamente ¿Y para qué ellos hacen los dos. partidos? Y libre con la proyección electoral le toca algo ahí como los 30 y tantos millones. Por ahí. Claro. Y, ¿Y qué y hacen lo que con ese decía don Germán, es el tema de cómo potenciar esos liderazgos, Exacto. porque en teoría hay una parte de esa deuda política que es para formación de jóvenes, que Exacto. es formación de liderazgo, Claro. y formación también en las mujeres para potenciar también el liderazgo femenino, pero es cerca del 10%. Y a veces, y no fue en esta elección, fue en la anterior, algunos de los partidos políticos hasta devuelven dinero porque son tan incapaces hasta de manejar lo muchas usan. veces esa Muy parte. bien. Voy a la pausa. El tema de los diputados suplentes. Ya lo vamos a revisar. Porque se funcionó en las sesiones que hablaba Juan Carlos. Muy, pero muy deficientemente. ¿Y saben quiénes eran los que conformaban el quórum? Los suplentes, pero de un mismo De un partido. mismo partido. Eso no es posible. Una pena, ya volvemos. Sí. E igual número de suplentes. Bueno, un Congreso que usurpó los puestos, y ojo que eso lo tienen que ver a propósito en la ley orgánica del Congreso. Sí. Son 128 diputados. Vamos al Congreso actual, al que está aún. Eran 50 de libre, Sí. pero si se fueron 42, claro. unos diputados con la línea de Cálix, pues no pueden venir. Bueno, al final es libre. Sí. Voy al otro ángulo. El Partido Nacional tenía 44, se fue uno, quedó con 43. Sí. Esos puestos, esas sillas, esos escaños son de ese instituto político. Claro. No puede poner uno de libre o un liberal solo porque a mí se me antojó. Son de la voluntad popular. Exacto. Yo elegí 50 nacionalistas con 50 Pero suplentes. es voluntad popular y no voluntad unitaria. Juan Unitaria, Del pero ahí es presidente. donde actúa la presidencia del Congreso, que se vuelve no un presidente, sino un dictador. Ahora, ¿cómo ver eso de los suplentes? Porque sí pueden ser necesarios en casos puntuales. No, Sí, totalmente. claro. Es que inclusive el suplente, como lo dice su nombre, es un apoyo del propietario. Sí, sí. Y debería de estar siempre en las sesiones, porque si por alguna razón el propietario no puede llegar o tiene que salir, el suplente se integra de manera claro. rápida, ¿no? Y sustituye a esa persona. Ahora bien, y es lo que lamentablemente vimos durante estos 4 años, un suplente de libre usurpando un curul propietario del Partido Nacional, Partido por ejemplo, Nacional. o del Partido Liberal. Ese tipo de situaciones no se pueden seguir dando, y no porque no lo prevea la normativa, es por el irrespeto A la normativa. a la normativa, Exacto. en ese caso del presidente del Congreso Nacional, que no solamente maneja temas presupuestarios, sino que prácticamente hacía y quería y deshacía, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, a lo interno del Congreso. No es posible, Rosendo, era el Congreso del Pueblo, recordemos el eslogan, que nosotros mandáramos un oficio y nos dijeran, ese oficio no puede ser recibido porque no tenemos la autorización del presidente del Congreso Nacional para recibir un oficio, una comunicación. Imagínese usted, así era el nivel. Un despacho de una nota. Que solo le tiene que poner un sello de A recibido Secretaría. y tramitarlo a Secretaría. Decían no, porque ustedes son ASJ y aquí no se puede recibir. Que ese no tipo es de comunicación. O sea, gobernabilidad, es eliminó- administración. claro que sí. pura Eliminó administración. el tema
correspondencia. Sí. Eliminó, o sea, absolutamente todo. Yo veía un video del CNA, fue específicamente, que van a hacer una solicitud de acceso a la información pública, a entregarla. No se la quisieron Y aceptar. no hay quien la Y no reciba. es un derecho ciudadano el hacer una solicitud de acceso a la información pública. Violentan que una cada norma uno- constitucional Exactamente. de inmediato ahí, ¿verdad? Del derecho de petición. Exacto. Y luego el tema de lo que le deja, de una u otra manera, el manejar el presupuesto. Sí. El Congreso Nacional en promedio anduvo entre 1.500 a casi 1.600 millones de lempiras anuales. Pero ¿qué pasaba? El presidente controlaba las contrataciones de todo el personal de la burocracia, si lo queremos ver así. Así es. El presidente es el que autorizaba los viáticos, el presidente es el que autorizaba las subvenciones, el presidente es el que daba las prerrogativas si es que se le iba a dar seguridad, si es que se le iba a dar vehículo a esas personas. Controlaba o controla, mejor dicho, todavía, el presupuesto que reciben las bancadas de los partidos políticos y todo el presupuesto que se le da a las comisiones. Entonces, prácticamente el Congreso está construido, al menos ahorita desde esta ley orgánica, que ojalá, y los retamos nosotros a que hagan esas reformas, porque está construido bajo un sistema monárquico prácticamente. Totalmente. Imagínense, desde controlar el presupuesto, desde controlar las contrataciones, desde controlar la agenda legislativa, hasta cuestiones chiquititas como de darle indicaciones a la seguridad de que no deje entrar a esta persona, las requisas que se le hacían a las diputadas, ese tipo de situaciones no pueden Póngase que continuar. usted de la bancada de X partido y él y yo, usted nos contrata porque conoce de nuestra experiencia para determinada materia, ¿ok? Pero lo contrata el presidente y se los puede quitar cuando le ronca la gana o destituírselo. Entonces, O sea, influencia sobre el personal particular de una bancada. Y para controlar a la bancada, para doblarle el brazo. Eso hay que corregirlo, porque si yo lo busco a usted para comunicador mío en el Congreso, es porque yo confío en usted. Claro. Pero no me lo va a nombrar él y me lo va a quitar él bajo amenaza para perjudicar. Hablamos de que en Todas el esas marco de la tonteras que son reforma, valiosas. en el marco de la reforma se deben dar partidas para las capacitaciones y para la estructuración individual de bancada. Sí. ¿Eso sería una buena salida? Claro. O cómo plantearse sin caer, porque este es el otro problema, en el abuso y la corrupción. De ningún lado. No, totalmente. Y es que mire, eso ya está establecido. O sea, a nivel de bancadas, por ejemplo, se presenta una propuesta de proyecto de presupuesto que va a necesitar anualmente esa bancada. Ahí van las diferentes líneas. El presidente lo aprueba y se los entrega. Obviamente, ellos tienen que emitir un informe mensual de en qué están gastando, cómo lo están gastando. Y eso es un tema de transparencia también, ¿no? Y eso es lo que hay que promover. Pero lamentablemente no siempre ha sucedido así. Es lo que decía don Germán al inicio. La norma está, hay disposiciones buenas y malas, pero normalmente se falla en la implementación y en la aplicación de la ley en ese sentido. Entonces son elementos que hay que tener y el claros. otro tema que es fundamental, una reglamentación, pero exigente y bien definida de lo que es la comisión permanente. A eso iba. ¿Cómo quedar con la comisión permanente? Hoy por ahí, propuestas que van incluso hasta eliminarla. No. Eso no tampoco, es posible, porque hay que tener un ente que regule Es en administrativo. caso de Esa es la emergencia. palabra. Administrativo. Esa es la palabra. Entonces administrativo. es definir roles, ese es el texto, el concepto que se le debe dar o cómo debe funcionar. No es un congresito, Exacto. es un órgano administrativo. Como en una empresa privada existe un consejo de administración y el consejo de administración no es dueño, la asamblea es dueña de la sociedad y las decisiones de la asamblea se respetan. Y si usted es mi presidente y no la respeta, convoco a una asamblea y lo mando al diablo. Punto. Porque es administrador, no es otra cosa. Es decir, visto lo que registramos con esta comisión permanente que actúa ahora, que por cierto en los otros congresos siempre existió desde que yo tengo uso de razón y conozco de la forma en que se maneja el Congreso, lo cubrí por muchos años, nunca se llegó a el abuso que se cometió en la comisión permanente actual. Así Es que sobrepasando límites de
su competencia. Eso, el tema de los límites y de entender los roles. Sí. Lo que pasó y que lo vimos durante los 4 años, a nivel de pleno y a nivel de comisión permanente, es que al usted no tener los votos, no tener los acuerdos y no tener los consensos, se quisieron hacer las cosas por la fuerza. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se degeneró la función legislativa a través de las decisiones que se tenían que tomar a nivel de pleno, pero también se degenera el alcance, y esa es una palabra clave, ¿cuál es el alcance de la comisión permanente? El alcance es administrativo, es mantener activo el Congreso Nacional cuando se decide no prorrogar el ciclo de sesiones ordinarias y en caso de que haya una necesidad de tomar decisiones, convoco a una sesión extraordinaria y llamo al Pleno. ¿Por qué? Porque la Comisión Permanente no puede atribuirse funciones que son únicas y exclusivamente del Pleno. Entonces, esa es la claridad que hay que tener. Y Juan Carlos, esa última situación en la que se habló de contar voto por voto en una decisión de un supuesto Pleno del Congreso, ¿cómo se hizo el supuesto Pleno del Congreso? Entre la Junta Directiva y la Comisión Permanente. Imagínese usted. Se unieron los dos, hicieron un pleno y dijeron que los otros no querían entrar. ¿Y cómo iban a entrar si allá le habían rajado la cabeza incluso a uno de los diputados? Al final fue una decisión prácticamente de una bancada, con ligeras incorporaciones. Y le pusieron ahí dos o tres raspaditos, ¿verdad? Pero eso no era legal. Claro, como dijeron, insistieron permanentemente que no era facultad de la Comisión Permanente tomar ese tipo de resoluciones más que las que expresamente le establece la Constitución. Entonces, inventarse un pleno era lo más supuestamente, entre comillas, que iba a ser legal. No, yo creo que hay un profundo irrespeto y por eso insisto, la bancada de Libre tiene que integrarse al sistema y integrarse al sistema no implica que pueda hacer reformas y mecanismos. Y mire, hay que darle, por otro lado, otro de los actores que tiene en la mano un instrumento es la reforma constitucional de las 3.000 firmas para presentar proyectos de ley. Y hay que buscar a través de ese medio no de una democracia directa, sino de un impulso a la democracia representativa. De acuerdo. Muy bien. Hago la pausa y luego vemos la gran reforma de mayoría calificada, porque hemos hablado de muchos cambios que se operan con simple mayoría, que ahí pueden funcionar las islas, pero cuando vayamos a temas gruesos, a temas de trascendencia de país, temas de reformas políticas mucho más profundas, de tocar la Constitución, de ser posible, cuando venga por el bien del país, se ocupan no menos de 86. Sí. Ahí es de integrar, como estamos hablando de el archipiélago, para quedar bien. Sí. Ya regresamos. Las 3 islas de la bahía. Seguimos esta noche al banquillo. La gran reforma política, mayoría calificada. Hay temas puntuales. Lo de los diputados por distrito, un sueño. Reducción en el número de diputados, seguimos soñando. El cambio de fecha de las elecciones es fundamental para evitar todos estos conflictos que vivimos ahora. Y no es que vamos a ponerlas a medio término como Estados Unidos. Perfectamente se pueden hacer una o 2 semanas antes. Bueno, si ya lo hemos tenido en medio de este problema, en San Antonio de Flores se votó una semana después. Así es. Ese es un buen ejemplo. Y fue una votación bien democrática. Sí, entonces, hay otro punto. La segunda vuelta electoral. ¿Hay esa madurez ya para entrar en esta discusión desde ahora o habrá que dar un compás de espera al arranque de este poder legislativo, Juan? No, Rosendo, eso, todo el tema vinculado a reformas electorales, y no sé si don Germán comparte, tiene que ser en el primer año. Si las reformas electorales al menos no se iniciaron a impulsar y a trabajar de manera seria y consecuente, muy difícilmente vamos a tener reformas electorales. Ahora bien, y ahí es donde tenemos que analizar qué tipo de reformas electorales, porque tampoco hay que ser ingenuo y pensar que se van a aprobar el 100% de las reformas electorales. Hay que priorizar, por ejemplo, la ciudadanización de las juntas receptoras de votos. Es decir, que sean personas nombradas al azar por el Consejo Nacional Electoral
y que si a mí me toca ir a la Junta Receptora de la Vía Olímpica, yo tengo la obligación de ir a esa Junta Receptora de votos, asumir con responsabilidad el cargo de secretario, de presidente o de escrutador dentro de esa Junta Receptora de votos. Son grandes reformas que debe de realizar el Congreso Nacional. En gran medida va a depender, uno, del impulso que se le dé, y que para eso estamos los sectores organizados, en este caso sociedad civil, el mismo sector privado que tiene un componente electoral, y vimos cómo se involucró también en esta última elección, e inclusive siempre hay una facción de los partidos políticos que está buscando e impulsando. Habrá que ver, y dentro del nombramiento, ¿no?, de esas comisiones legislativas, quiénes van a ser las personas que integren la Comisión de Asuntos Electorales. Correcto. Para hablar de temas de reformas electorales. Exacto. Y cómo las autoridades también, de una u otra manera, porque hay reformas electorales como segunda vuelta electoral, como ciudadanización de las juntas, como el voto electrónico, como elecciones que se hagan escalonadas, que es decir, que no sean presidente, diputados y alcaldes en la misma elección, sino que vayan escalonados, y también otras que van enfocadas al tema institucional, es decir, cómo hacer reformas para CNE, para política limpia, sobre todo, que es el más disminuido, y para el mismo Tribunal de Justicia Electoral. Y hay otro tema aquí, que con esto quiero cerrar, porque usted es un experto, es lo económico laboral, que es otro de los puntos que hay que tener énfasis, porque de nada va a servir que vengamos aquí a proponer que vamos a arreglar todo si no tenemos recursos. Mire, la reforma económica electoral solo tiene un camino. No puede tener usted justicia social si no tiene seguridad social. Y eso es elemental y fundamental. Pensar que la seguridad social es el hospital de especialidades del Seguro Social es una equivocación. El contexto de la seguridad social viene para la felicidad de los pueblos. Los pueblos europeos, especialmente del norte de Europa, sustentan toda la felicidad del pueblo en el marco de una seguridad social altamente organizada. La seguridad social cubre desde antes de nacer, después de que la persona nace, la protección de la madre, la protección de la educación, la protección del transporte, y todos esos elementos se conjugan en la generación de empleo decente, con salarios adecuados, pero no con una visión indemnizatoria ante el despido injustificado, sino con una compensación de antigüedad para que la persona, una vez que deja de ser efectivamente capaz para trabajar, tenga con dignidad una jubilación justa y adecuada y un sistema de salud adecuado. Usted va a ver que en Honduras tenemos algo gravísimo. Si usted va a una rotonda o a un semáforo, esa es la jubilación que tienen los ancianos y la protección que tienen los niños. Allí piden dinero para sobrevivir los niños y allí piden dinero los adultos para salir de ese sistema. Lo laboral, la pirámide de lo laboral está en la seguridad social. Y en ese contexto, una reforma profunda e integral en ese campo resuelve el problema que usted plantea de la generación de empleo, porque cuando usted eleva los costos en cualquier sistema, cuando eleva un costo, automáticamente incrementa el trabajo informal, porque reduce los puestos disponibles de trabajo hacia la informalidad. Costa Rica tiene un 84% de servicios de seguridad social. Nosotros tenemos casi cerca de un 19%. Bueno, hay que ser optimistas en medio de todo este conflicto y la vorágine que nos... Y solo un detallito ahora hay que tener optimismo. Sí, solo un detallito que se nos olvidaba. Cuando hablamos de la ciudadanización de las urnas y de la actividad electoral, la reforma debe ser integral en lo político. Y los órganos electorales que van a impartir justicia y que van a administrar los procesos electorales no pueden estar en manos de los partidos. Si bien pueden haber dos miembros de partido político, debe de haber un ciudadano que ponga el equilibrio y el nivel, por lo menos. Ojalá no estuvieran el ratón cuidando el queso, pero si por lo menos no podemos quitar a los tres, por lo menos tener un ciudadano que les ponga orden. Claro. Porque mire lo que pasó ahora. Muy bien, sí.
crítico en todo lo que podamos registrar. Sí. 2025, como lo hemos dicho, de mucho conflicto. Esperamos que este 2026, con nuevo gobierno, marchemos por buen camino. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.